casi lo terminamos, pero nosotros vamos a avanzar también en lo que es nuestro curso del día de hoy, ¿verdad? Siempre es un gusto poderlos tener acá, darles esa cordial bienvenida y poder ir viendo temas interesantes o importantes también que giran en torno a lo que es el comercio internacional y algunas características significativas en torno al mismo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar el día de hoy, primero, dentro de nuestra agenda académica. No vamos a marcar todavía la asistencia. Como lo comenté a ustedes, esta semana es una semana como de ambientación, de regularización y de irnos adaptando en cuestiones de los horarios. Pues en algunos momentos surgen ciertos cambios significativos en el horario o algunos otros cambios, y por eso es que esta semana y algunos que todavía estamos pensando cuándo vamos a incorporarlos, pero quienes ya estamos acá, que estamos trabajando, entonces esta semana no vamos a marcar asistencia y a partir de la próxima ustedes lo van a ver ahí dentro de la plataforma. Ya hay alguna otra información, ya están los enlaces para de grabaciones y ya voy subiendo también de una vez lo que son las presentaciones. Si termino la presentación, de una vez la subo para que ya ustedes lo tengan y puedan ir descargando si así lo consideran o simplemente verlo directamente dentro del Drive donde lo dirige. Entonces, nuestra agenda de hoy, vamos a ver los antecedentes. Todo esto es importante para que nosotros veamos cómo dentro de todos estos antecedentes, incluso cómo ha surgido lo que es el comercio internacional o el comercio exterior y también el comercio interno. Porque yo les mencionaba a ustedes en alguna oportunidad que siempre a través de la historia, ¿verdad? El mismo comercio como tal ha tenido sus propias transformaciones, ¿verdad? No se ha escapado de esas transformaciones en torno a lo que es ese concepto. Entonces vamos a ver algunos antecedentes, algunas formas, puede decirse de alguna manera más sencillas, pero que también contribuyeron en esa oportunidad a mantener esa buena relación comercial entre las naciones o en determinados territorios o grupos de personas, que siempre al final hay una palabra clave que lo distingue como tal o que distingue esa actividad que gira en torno a lo que es el comercio, como lo es el intercambio, ¿verdad? Y no solamente de bienes, sino que también de servicios. Entonces, el otro punto que vamos a ver también es del GATT, que sabemos que el GATT es un acuerdo, ¿no? Y un acuerdo que existió en su momento, que eran uno de los primeros indicios para poder llevar a cabo esa regularización, ¿no? Que al final tuvieran todos una participación de manera igualitaria y que ayudó también a lo que era la conformación de la OMC. Y por último, vamos a ver algunos conceptos relacionados que son importantes que nosotros los tengamos presentes para que en su momento, ya cuando se haga la aplicación, ya los podamos comprender, los podemos manejar o en su momento también poder hacer esa aplicación respectiva. Vamos a dar aquí la entrada a sus compañeros y compañeras. Bien, entonces, el primer punto, ¿no? Que es el comercio o los antecedentes que son importantes que nosotros tengamos en cuenta. Yo lo he marcado a través de una línea del tiempo, y tal vez esta mi línea de tiempo aquí se mira demasiado corta, ¿no? Pero empiezo por medio de determinados periodos significativos de la historia hasta nuestra actualidad, y desde el GATT hasta el comercio, desde el GATT hasta la Organización Mundial del Comercio. Empezando con el caso desde el periodo neolítico, que al final sabemos que cada uno de ellos tiene ciertas características significativas. Por ejemplo, en el periodo neolítico ya se hablaba el tema de agricultura, y empezaban con esos procesos de trueques, ¿no? De hacer ciertos intercambios, y siempre vamos a ver que al momento de llevar a cabo esos intercambios se marcaban especialmente por igualdad de condiciones, ¿no? O que el bien tenía una valoración igual al otro bien que nosotros queríamos cambiar. Regularmente en un principio era más enfocado al tema de los bienes, y posteriormente ya se va incorporando también dentro de lo que es el comercio, lo que son los servicios.
Otro aspecto importante que se puede incluir ahí dentro de ese periodo es, en las antiguas civilizaciones se empieza a comerciar, ¿verdad? Cuando yo les decía, incluir esa palabra de intercambio o el tema del trueque, ¿verdad? Permitía establecer una comunicación o una buena relación entre distintos grupos. Ese intercambio, ¿verdad? Enfocado principalmente a lo que es las mercancías eh, de igual valor, ¿verdad? Igualitarias entre unas y las otras. Y posterior a este periodo, también entramos al espacio de la Edad Antigua, donde se dan tipos de dinero o comienza a surgir, ¿no? Distintas formas de cómo ya no intercambiar lo que eran mercancías, sino que ya tener una forma específica de pago. Si bien es cierto, no directamente como ya en algún periodo se empezó a acuñir lo que era la moneda o algún otro tipo de pago, ¿no? En este caso, habían algunas otras formas de cómo establecer a través de realizar ese intercambio y poder hacer el pago, como lo son, por ejemplo, el tema del cacao, el oro. En alguna oportunidad también el tema de las conchas que daban cierta valoración y eso permitía efectivamente poder llevar a cabo esas transacciones. Ahora bien, en los años 600 antes de Cristo, también es importante tomar en cuenta que comienzan a acuñarse lo que son esas primeras monedas para llevar a cabo ese intercambio de mercancías, ¿no? O establecer esa buena relación entre los distintos grupos sociales existentes. En la Edad Media comienzan a hacerse ese análisis de cuáles son otras rutas comerciales posibles, ¿verdad? Y empieza a verse una visualización de la expansión del área comercial o de cómo establecer otras rutas de intercambio o de comercialización en otros continentes o en otros territorios, ¿no? Esto para poderse expandir, hay incluso se dan de alguna manera una nueva forma o nuevos canales de distribución, nuevas formas de transportarse también. En algún momento tenemos que recordar saltos importantes de la historia que transformaron esa historia o que en su momento, en el contexto existente en ese momento, dieron un salto significativo. Cuando se crea también la locomotora como un medio de transporte que también permitió poder expandirse, ¿verdad? O salir más del territorio europeo. Entonces, esto al final, con esos nuevos canales de distribución, esos nuevos territorios identificados, hoy en día el comercio los identifica como nichos de mercado, ¿verdad? En ese entonces eran nuevas rutas comerciales para llegar a nuevos territorios. Hoy pensamos en esos nichos de mercado y a veces un mercado no requiere o no se piensa en un vasto territorio, ¿no? O abarcar varios territorios. Se va comenzando de poco a poco para de ahí ir expandiéndose un poco más, ¿no? Esto permitía en su momento hacer trazar ciertas rutas, ¿verdad? Y principalmente estas rutas o estos canales de distribución que se trazaban eran por medio terrestre o también marítimo. Vemos entonces que hay de alguna manera cierta movilización de mercancías que ya tradicionalmente moverlas por medio marítimo ya era algo significativo. Hoy en día es uno de los transportes considerados, bueno, con costos más bajos. Sí es cierto, requiere un poco más de tiempo, pero también es una forma segura de poder trasladar las mercancías hacia otros lugares. En esta Edad Media, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta, si sabemos que existe las primeras monedas, también hay un pensamiento por el surgimiento de la banca,
¿verdad? Porque también se necesita establecer una regularización en torno a la misma. Entonces, aparte de esa búsqueda de nuevas rutas, hay también dentro de esa búsqueda, un acercamiento directo en el caso de América, ¿no? Contribuyendo también a este proceso de intercambio, ¿verdad? O de distribución de mercancías en estos territorios, pero también a esa expansión de esas nuevas formas económicas, como lo era la banca, la moneda, dentro de otros territorios. Tenemos que tomar en cuenta que si bien es cierto, se habla de esa historia del comercio muy básica, estos son grandes detalles o grandes datos que yo les doy para que veamos cómo al final, o al entrar del CAT a la OMC, hay otros saltos también bastante importantes y significativos dentro de ese proceso, ¿no? Entonces, se da también, por ejemplo, en el siglo XVII, el comercio transatlántico, ¿no? O sea, eso quiere decir que sale mucho más allá de sus fronteras o de determinados territorios, y es principalmente en el territorio de Estados Unidos donde se establece como un territorio importante para definir el tema del comercio, como es la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Sí, Jacqueline, dígame. Buenas noches, licenciada. Solo confirmando, dijo comercio transatlántico. Sí, Ah, ok, gracias. Pensé que había escuchado mal. sí, transatlántico. O sea, eso, ajá, transatlántico. Gracias, licenciada. Vaya, a la orden. Bueno, vamos a darle entrada a que ingrese a ver. Bien, entonces Nueva York se convierte, como les decía, en la capital comercial en Estados Unidos, ¿verdad? Y se vuelve una de las principales ciudades del mundo. Tenemos que tener eh, claro o de establecer que hoy en día el comercio internacional tiene ciertos puntos claves o importantes dentro de cada uno de los territorios o dentro de cada uno de los países, específicamente dependiendo las rutas o los medios de transporte que se utilicen para llegar a ese territorio. Hay incluso, si es por vía marítima, determinados puertos o determinados puntos donde hay cierta habilitación, por ejemplo, si es marítima, ciertos puertos importantes en los cuales llega la mercadería y se puede hacer la distribución posterior de manera terrestre. En el caso de Guatemala, contamos con el puerto Quetzal, que de alguna manera hay una administración dividida, una estatal y una privada. Tenemos el caso de Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla, ¿verdad? Que son los puertos principales de entrada y dependerá de dónde proceda la mercadería que nos han enviado, en ese caso de las importaciones, o también hacia dónde vamos a enviar ciertas mercaderías. Es de los lugares donde efectivamente se hace el traslado de la misma para que pueda salir, ¿no? Hay también otros puertos importantes que se han establecido en otros territorios, por ejemplo, aquí hablaba en el caso, según la historia, se convierte en Nueva York, una de las ciudades importantes de Estados Unidos y donde el tema comercial comienza a tener su auge, ¿verdad? Hay otros puertos en Estados Unidos, en el caso del lado donde está California, ¿verdad? Miami también es un puerto importante y no solamente de entrada vía aérea, sino también entrada vía marítima. Y de igual manera se establecen puntos importantes en determinados territorios, ¿verdad? Sabemos que si vemos de alguna manera el mapa mundi, un mapa del mundo como tal, podemos determinar específicamente dónde están las entradas de los océanos, ¿verdad? Bueno, si alguien en algún momento tuvo una oportunidad importante de visitar, por ejemplo, el canal de Panamá, esa es una de las zonas comerciales más importantes de esta región, ¿verdad? Y donde hay un canal
¿verdad?, que separa a los dos océanos. Incluso cuando ustedes ven esa actividad dentro de ese canal, lo importante de ver es cómo los barcos pueden venir de un océano que está por encima del otro y hacen ese movimiento para poder ayudar o contribuir a esa embarcación para que pueda llegar al otro océano y al nivel que se encuentra. Entonces, son espacios territoriales y esto a través de las necesidades, de los intereses que han tenido por parte de los estados y el mismo crecimiento comercial que se ha dado a través de la historia, que se ha hecho necesario hacer esta transformación en materia comercial. Y también en el caso de los bienes, ¿verdad? De los servicios, ¿verdad? También hay un crecimiento importante en ese otro espacio. En el siglo XIX, bueno, aquí estoy estableciendo ciertos contextos porque dentro de los mismos se han establecido saltos, ¿verdad?, o cambios significativos en materia comercial. Hay innovaciones en el transporte ferroviario, ¿no?, que eran los que yo les mencionaba a ustedes, y que esto al final permite de alguna u otra forma hacer ciertas movilizaciones de una manera mucho más ágil, más económica y más segura en ciertas oportunidades. Ya en los siglos XX y XXI comienza a perfilarse el tema de la globalización. Y hablar de globalización, vamos a ver en su momento la terminología al hablar de globalización, cuáles son los componentes que incluyen. Porque dentro de la globalización, lo primero que se motivaba era esa reducción, ¿verdad?, de costos de producción. Esto al final es un beneficio específicamente para todos aquellos que están interesados en exportar sus productos, pero al final lo que se espera es obtener una ganancia mucho mayor. Entonces, y en el siglo XXI, que es la que actualmente nosotros nos encontramos, ¿verdad?, la tecnología. Hoy en día se habla de un comercio electrónico y no solamente decir comercio que vamos a establecer, bueno, tenemos ahorita así como estamos nosotros aquí de manera virtual, vamos a tener una reunión y vamos a establecer las condiciones importantes para nosotros poder llegar a una negociación, ¿no? Ustedes son mis compradores y yo les digo, bueno, qué es lo que ofrezco, cómo lo ofrezco, la presentación de todos los productos que nosotros tenemos y ya para que ustedes puedan decidir qué es lo que quieren. Esa es una forma o es parte de lo que hoy el comercio electrónico nos puede dar, ¿verdad? Formas de pago también se llevan a cabo de manera electrónica y algunos otros ofrecimientos. Hay un comercio electrónico que se ha transformado también y que se ha vuelto más minoritario, ¿verdad? Entonces ya hay distintos espacios. Ustedes que de alguna manera me imagino que están mucho en las redes sociales, por ejemplo, hay muchas páginas, quienes tienen cuentas en Facebook, por ejemplo. Hay muchas páginas que a ustedes les ofrecen de alguna u otra manera artículos y todo, ¿verdad? Hoy en día se habla de la tecnología, pero más también la tecnología, vamos con el tema de cómo dentro de esa tecnología también van haciendo un análisis de cuál es el perfil de cada uno de ustedes, cuáles son sus preferencias. Bueno, a mí me gustan, bueno, y eso sí no es mentira, pues yo se lo digo aquí ahorita, a mí me gusta mucho el tema de las carteras, me gustan las joyas y me gustan los vestidos, por ejemplo. Entonces ya ellos van viendo de alguna manera que esa es mi preferencia. Incluso tienen tan definido efectivamente cuál es el estilo de joya o el estilo de cartera o el estilo de zapatos o el estilo de bolsa o ropa o vestido que me gusta y de esa manera me van incorporando dentro de mis redes sociales algunas páginas de interés. Esa también es una forma de cómo el comercio electrónico va incluyendo. Y esos son empresarios minoristas, ¿verdad? Que al final
están participando dentro de esa dinámica y es valedero, ¿no? Por eso hoy en día se habla mucho de establecer nuevas leyes, de establecer leyes de competitividad donde la participación de cada uno sea significativa, ¿verdad? Aquí nos das un comentario, a ver qué nos dice acá la compañera. Jacqueline dice, sí, y así es como cada uno en la cosa, definitivamente, ¿no? O sea, uno ve, bueno, y esa es otra cosa, porque también tiene uno que tener mucho cuidado a veces también con la información que a uno le ofrecen o con los productos que a uno le ofrecen y los productos que uno pueda recibir. ¿Verdad? Con una hermana tuvimos nosotros una experiencia no muy agradable porque, bueno, vimos dentro de la imagen, había una chica que tenía una sacola, pero una sacola bastante larga, o sea, así como estilo sastre que le dicen, ¿no? O esas sacolas que se utilizan en los lugares donde hay frío, bueno. La imagen muy bonita, incluso el precio, yo creo que al final nosotros no nos percatamos en que el estilo con el precio era demasiada la diferencia. Entonces, todavía mi hermana dijo, no, voy a pedir solamente uno para ti y uno para mí porque quiero ver cómo es el producto. Y definitivamente al final lo que se recibió no es lo que estaba en la fotografía. Entonces, eso también ha generado cierta controversia, ha generado discusiones también para las organizaciones como la OMC y algunas otras organizaciones subregionales, donde no es permitido también, ¿verdad?, dentro de esa normalización o esa regularización, generar un engaño a lo que es el consumidor, ¿verdad? Ahí podemos encontrar de todo, ¿verdad? O en unas ocasiones, por ejemplo, han habido muchos casos significativos o importantes en el caso de algunos que se llaman empresarios chinos. Por eso es que dice que en el caso, si bien es cierto, si se logra establecer negociaciones comerciales con China, con alguna empresa de China que está establecida formalmente dentro del territorio, es un gran éxito para quienes lo logran. Sin embargo, también hay riesgos, ¿verdad? Y en algún momento han mencionado que han habido experiencias en las cuales hay empresarios que han tomado, por ejemplo, una negociación y al final no reciben nada de lo que les presentaron, ¿no? Entonces prácticamente se vuelve un estado. Y bueno, yo tengo un conocido cercano que en algún momento tenía interés por determinado producto de China y estableció el contacto. Y la primera le mandaron las muestras, ¿verdad? Una cierta cantidad de muestras y justamente era lo que necesitaba. Pues al ver él y recibir las muestras, pues hizo la negociación mayor, ¿verdad? Porque necesitaba hacer la producción de lo que él distribuía. Sin embargo, cuando recibió la mercancía fue nada. Entonces, les digo nada porque lo que recibió fue una estafa y perdió mucho dinero al momento de establecer esa negociación. Entonces, y no solamente con China, ¿no? Sino que hay muchos otros espacios o algunas otras formas de negociación en las cuales siempre nosotros también tenemos que estar muy alertas, ¿verdad? De qué es lo que ofrece, cómo se ofrece, dónde se ofrece, ¿verdad? Para no salir perjudicados. Entonces, eso es parte de esa transformación o ese recorrido, tal vez un poquito bastante rápido, porque no es específicamente a adentrarnos en la historia del comercio o a ser muy detallado, sino que quería establecer esos antecedentes para que viéramos cómo el comercio ha ido cambiando, ¿verdad? Porque al final en este curso, cuando yo veo el curso de comercio internacional, yo digo, este curso siquiera tendría que tener 3 semestres para irlo viendo bien específico y aún nos faltaría mucho, porque las experiencias o la dinámica del comercio es bastante extensa, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario hasta el momento o alguna duda. ¿No? Bueno.
Muy bien, muchas gracias. Pues ahora vamos desde el tema, desde lo que es el GATT, que es un acuerdo comercial en tema de aranceles, y a la conformación de lo que es la Organización Mundial del Comercio. Entonces, que esto es algo muy importante, porque es un salto dentro de esa regularización, y una regularización a través de una organización internacional de carácter universal. ¿Y por qué de carácter universal? ¿Verdad? Porque pueden estar dentro del sistema de Naciones Unidas, pero aparte de eso forman parte de ella muchos estados, ¿verdad? Y que es con objetivos específicos, principalmente en materia comercial. Entonces, ¿qué nos dice? Primero veamos de alguna manera qué era lo que este tratado contenía, ¿verdad? Un tratado significativo, importante, ¿verdad? Que es el General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, que eso es en inglés, y en español dice Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Si específicamente lo vemos desde el título como tal, es como muy específico, principalmente en tema de aranceles. Sabemos que arancel, y ese es un concepto que vamos a ver más adelante, un arancel es un impuesto que se da a una importación o a una exportación. Hoy en día los mismos tratados en materia comercial han permitido a lo que es de esas negociaciones comerciales o a importar y a exportar, hacer una regularización en temas de aranceles, ¿verdad? Tener beneficios. Dentro de este mismo acuerdo se establecían ciertas condiciones, ciertos beneficios. Por ejemplo, hablaban ahí de la cláusula de la nación más favorecida, que en su momento la vamos a ver porque todavía hoy en día esa es una de las cláusulas que van incluidas en lo que es la OMC, ¿no? El instrumento. Y hay muchos tratados que hacen referencia a esa cláusula, ¿verdad? Y algunos otros beneficios. Entonces, el GATT comienza a perfilarse en esos intereses o en esas negociaciones para su conformación en el año 1940. Y entra en vigencia, perdón, en el año, y entra en vigencia en el 1948. Comienza en 1947, pero en 1948 ya entra en vigencia. Y establece algunas normas comerciales que regirán para el intercambio de productos, principalmente entre los miembros de dicho acuerdo, ¿verdad? Guatemala también formó parte de este acuerdo, ¿verdad? Porque era importante formar parte de este tipo de negociaciones para obtener beneficios. Si bien es cierto, se obtienen beneficios, pero de alguna manera también hay obligaciones. Normas comerciales, ¿verdad? Dentro de las características y concesiones arancelarias, ¿verdad? Ciertas condiciones. Aquí también se aplica en tema comercial lo que es la reciprocidad, ¿verdad? Entre las naciones. De 1948 a 1994, si vemos es un periodo bastante extenso, estableció reglas aplicables a una parte significativa del comercio mundial y principalmente era de observancia para aquellos estados miembros del GATT, ¿verdad? Que estaban adheridos a este acuerdo. Tiempo de existencia, pues es un acuerdo y hay bases para la creación de una organización internacional en materia comercial, organización universal con objetivos específicos y que de alguna manera también forma parte de esas organizaciones especializadas dentro del sistema de Naciones Unidas. Que tenemos que tener en cuenta dentro de todo este proceso, y no solamente, si no mal recuerdo, hablamos en la clase anterior, para llegar a la firma de un acuerdo, en este caso al momento de la creación tanto del acuerdo como de la misma organización internacional, como es la OMC, siempre se establecen ciertas rondas de negociación
o rondas de discusión, ¿verdad? De cuáles son los intereses que se tienen, cuáles son los temas que se necesitan incorporar, que van relacionados a lo que es el comercio. En este caso, uno de los temas bastante significativos y que resaltaban dentro de estas rondas era el tema de aranceles, ¿no? ¿Cuáles son aquellos impuestos? En algunas ocasiones, por ejemplo, en los mismos tratados, vamos a ver nosotros acá, cómo se va haciendo. Ese es otro concepto que también, espérenme, yo creo que yo lo están aquí anotando para ayudárselos a ustedes también. Vamos a tener un día una clase de solo acuerdo de ciertos conceptos y vamos a ir explicando cada uno, dando la definición, pero también ir explicando cada uno y cómo estos funcionan dentro de el comercio internacional. Pero que les mencionaba en este caso de lo que era los aranceles. Ahora, hoy en día, en los tratados comerciales se establece una desgravación arancelaria. ¿Y qué quiere decir una desgravación arancelaria? ¿Ustedes, alguno de ustedes tiene alguna idea o alguna opinión al respecto? ¿Por qué se da la desgravación arancelaria dentro de un acuerdo? Sí, Elio, dígame. Bienvenido, buenas Buenas noches. noches. Para permitir el comercio entre las partes, para que al tener menos aranceles de entrada puedan competir productos de una parte con los productos nacionales de la otra parte. Perfecto, no, gracias, sí. Esa es una parte. Se establecen dentro de los mismos acuerdos comerciales ciertos tipos de aranceles. Hay ciertos porcentajes y todos estos van detallándose. Ahora vamos a ver dentro de un acuerdo como tal, cómo estos se van detallando dentro del mismo documento. Pero cuando hablamos de esa desgravación, lo mencionó Helio como tal, se va estableciendo esa disminución de ese porcentaje que se cobra sobre una importación o sobre una exportación al momento de su llegada a determinado territorio. Hay en su momento que se establece cada cierto tiempo, va haciéndose esa reducción hasta que llegue un momento, de acuerdo al tiempo que lleva de activo el tratado, que llegue a 0% de arancel. ¿verdad? Entonces eso al final va beneficiando también el tema de el comercio como tal que se da entre las naciones. Entonces, vemos acá que este acuerdo estaba enfocado al tema de los aranceles aduaneros y el comercio como tal, que con todas sus características. Entonces, algunas rondas que se establecieron previo, la Ginebra, la ronda de Tokio, la ronda de Kennedy, entre otras rondas que se establecen, ¿verdad? Dentro de las mismas se van estableciendo esos acuerdos y finalmente surge este Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y ya entra en vigencia. Sin embargo, este acuerdo también al final surge también el interés sobre ampliar más esa regularización, ¿no? Y que tuviera unas observancias o parte de esa vigilancia importante para todos aquellos que formaran parte, empezando por ahí en el caso de Naciones Unidas, ¿verdad? De los países miembros de Naciones Unidas. Entonces se genera de alguna manera el interés en la creación de una organización internacional que regularice el comercio, que establezca cierta vigilancia. Vamos a ver aquí dentro de las funciones principales de la Organización Mundial del Comercio, cuáles son las que podemos encontrar. Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio principalmente tiene su sede en Ginebra. Está establecida a partir del 1 de enero del año 1995. Si ustedes se dan cuenta la fecha en la creación de la organización y previo a ello hubieron algunas rondas de negociación y
el funcionamiento, ¿verdad?, principal o más fuerte de este acuerdo fue entre 1948 a 1994. De un espacio corto, pero sabemos que las bases importantes de este acuerdo contribuyeron a la creación de esta organización. Entonces, creada por las negociaciones de la Ronda de Uruguay, y principalmente hoy en día se cuentan con 164 países. Hay dentro de estos también algunas otras organizaciones de algunos otros países que forman parte de la OMC en calidad de observadores. Algunos de ellos han hecho alguna petición especial para formar parte de la Organización Mundial del Comercio. Para eso también, de alguna manera, hay un procedimiento en que quedan a la espera de poder ser notificados para su aceptación dentro de la misma. El presupuesto, esto es algo importante, porque sabemos que las organizaciones internacionales para su funcionamiento requieren de un presupuesto, el cual va variando, ¿verdad?, de acuerdo al número de miembros y de las aportaciones que sus Estados miembros o sus miembros realicen, ¿verdad? Obtienen la mayoría de los ingresos para su presupuesto anual de las contribuciones señaladas a sus miembros. Eso no solamente aplica para la OMC, sino aplica también, y ustedes de alguna manera también se han llevado a organismos internacionales, lo han escuchado, estas aportaciones van en función de ciertos porcentajes. Generalmente el cálculo se hace de acuerdo al Producto Interno Bruto de cada estado. No es lo mismo lo que paga un estado económicamente fuerte a un estado con una economía mucho más débil. Por ejemplo, Guatemala paga un cierto porcentaje muy diferente al porcentaje que puede pagar Estados Unidos o que puede pagar la Unión Europea o alguno de los estados de Europa que formen parte de Naciones Unidas. La directora general actual es la doctora Kotsi Okonjo Iweala. Vamos a ver aquí, yo les traigo, estas son algunas información que se ha tomado directamente de la página de la OMC, ¿verdad?, pero que es importante que resaltemos para ver la importancia de esta organización. ¿Sí? ¿Alguien me quería hablar? Ay, Helio, dígame Helio y después vamos con Jane Catherine. Perdón, licenciada, se me quedó la mano. La compañera quiere hablar. No se cansó Helio. Muy bien, no hay pena. Dígame, Jane. Tengo una duda, quisiera saber un poco más sobre el concepto de ronda. O sea, ¿es como parecido a una asamblea o cómo es que funciona? Esas son terminologías que se van utilizando, por ejemplo, hablar de una ronda o hablar de una conferencia o hablar de una mesa de negociación, así se establecen estos, hablar de ronda, ese es el mecanismo, ¿no? O sea, establecemos los interesados, ¿verdad? Y por ejemplo, quienes formaban parte del GATT tenían el interés, ¿verdad?, de ampliar más esa regularización en materia comercial. Entonces se comienza, puede ser que haya sido un grupo de estados o un grupo de estados que inició con el proceso o el interés de ampliar esa regularización y la conformación de una organización. Las organizaciones internacionales en muchas ocasiones se establecen conferencias donde se hablan temas importantes, ¿verdad?, que son de interés para los estados, y es a través de esas conferencias que también surge esa idea de la creación de una organización. Entonces, una ronda es un espacio en el cual se interactúa y se hablan de diversos temas, ¿no? En este caso, especialmente dirigidos en materia comercial, y que era necesario incorporarlos para que esa regularización se transformara. Es como cuando hablamos del derecho, ¿no?, que empezaron las primeras normas del derecho internacional público en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Terminada la Primera Guerra Mundial, y entonces poco a poco, como se va dando el contexto, se van incorporando y va haciéndose esa transformación de distintos conceptos. No sé si ahí le queda más claro.
¿Sí? Sí, yo creería que al final es como decir, convocar a una negociación, puede ser una ronda. Y estas rondas, o sea, ¿de qué manera se organizaban? Porque me imagino que alguien tenía que convocar, ¿no? Como ese tipo de negociaciones. Siempre sabemos que dentro de, por ejemplo, dentro de un tratado, regularmente, hablemos en qué tema de comercio, siempre hay una representación de altos mandos de diferentes estados, ¿no? Por ejemplo, los ministros de Relaciones Exteriores puede ser, o en este caso de ministros de Economía, por ejemplo, que representan a los estados, ¿verdad? Y tienen, de alguna manera, eh, ciertas reuniones dentro de las cuales se establecen, ¿verdad? O se van dando efectivamente las opiniones en torno a la dinámica comercial. ¿Cuáles son los intereses? ¿Qué es lo que hace falta? Entonces surge de ahí el interés por avanzar más en esa regularización. Y principalmente en este caso, bueno, la Organización Mundial de Comercio es una de las más, podríamos decir, de las más jóvenes organizaciones que se han creado. Muchas gracias. Para servirle a usted. Sí, Jennifer y después Laura Sánchez. Lick, perdone, yo solo quería molestarla con la diapositiva anterior, es que para ver si le podría tomar captura. Ah, sí, pero estas se las voy a compartir, no tengan pena. Ah, bueno. Sí, sí, Muchas sí. No, estas no se preocupen, a mí me interesa que así interactúen, porque la presentación yo se las voy a compartir como siempre. Muchas gracias, Lick. Vaya, para servirle. Sí, la otra compañera, por favor. Buenas noches, licenciada. Solo con una consulta. En Sí. estas rondas, entonces, se puede definir como los impuestos de ingreso de ciertas mercancías a cada país. Es ¿Cómo es que la cosa? ahorita ¿Perdón? perdón, creo que hice muy rápida la pregunta. Con estas rondas, ¿se pueden definir los impuestos de cada país, de cada tipo de elemento que vaya a ingresar? Como por ejemplo, ahorita no me recuerdo el nombre, pero hay como para ciertos artículos aumenta el impuesto y para otros disminuye. Eso es lo que ahorita no me recuerdo cómo es que se le llama esto. Sí, el arancel a la importación o a la exportación. Regularmente le Eh, llaman arancel. ujú. Dígame. Sí, o sea, es que es parte del arancel, pero ahorita no me recuerdo cómo es que se llama. Voy a buscar mejor bien el nombre Mire, y tal vez. Ujú. pero, lo que es importante es que veamos, tal vez el concepto de ronda es como una reunión, ¿sí? El DAI, bueno, el DAI es un impuesto, ese es un impuesto que se genera y se negocia en los instrumentos comerciales. En el caso del GATT y ahora la Organización Mundial del Comercio, en el caso de la Organización Mundial del Comercio, ellos tienen un resguardo de todos aquellos tratados comerciales o acuerdos de alcance parcial o cualquier otro tipo de convenio o acuerdo que se ha establecido que va enfocado a la parte comercial. Tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, los acuerdos de alcance parcial, los tratados de libre comercio pueden ser bilaterales. Bueno, en el caso de los acuerdos de alcance parcial son bilaterales, todos. En el caso de los tratados puede ser bilateral, pero, por ejemplo, hay un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y la región centroamericana. O puede haber un tratado de libre comercio en el caso de Centroamérica frente a otro fuerte. Entonces, eso podemos verlo porque es la región centroamericana frente a un país fuerte, ¿no? Entonces se genera un balance. Dentro de estas reuniones, ya sea una ronda, ya sea una mesa de negociación, o sea una conferencia, ahí se establecen o se determinan, se hace una agenda en la cual se establece una revisión sobre los temas que están incluidos dentro de ese instrumento. Hablemos aquí en el caso del GATT y en el caso de la OMC o de los acuerdos que tiene la OMC, también se establecen
¿verdad? ¿Cuáles son aquellos temas de interés para los países y que de alguna manera se sientan a negociar? Tenemos que tener en cuenta, y eso lo vimos el semestre pasado, yo les mencionaba a ustedes, que todo tema que surge entre los estados, siempre hay uno que tiene el interés y comienza a hacer el lobby con los demás o los más cercanos, empezando con los más cercanos, de cuál es el interés que tiene. En este caso, cuando hablamos de los aranceles o el DAI, que es un impuesto, importante también cuando se hacen esos tratados o esos convenios específicos entre países de forma bilateral o entre regiones, ahí se establecen las condiciones sobre esos aranceles. Y también se determina cuál es el porcentaje dependiendo del producto o el sector que se esté negociando. Entonces puede ser que hay un producto que comience con un arancel del 25% y cada 5 años va teniendo una reducción. Entonces, dentro de 5 años ya no me van a cobrar 25, sino me van a cobrar 20. Pero hay algunos otros productos en los cuales ya entran directamente con arancel cero. ¿Por qué? Porque ese es el beneficio que se estableció dentro de ese instrumento. ¿Qué hace también la OMC? Una vigilancia constante de que lo que está pactado dentro de esos instrumentos en materia comercial se cumpla, porque parte de esa regularización o de esas normas que tiene la OMC es esa vigilancia. Hay mecanismos también, por ejemplo, si queremos hacer algún cambio como Estado en cierta norma nacional que pueda afectar a otros países que ya dentro del tratado se ha establecido una negociación, tengo que hacerlo de conocimiento y eso es a través de las instancias respectivas, o sea, las instituciones públicas respectivas, en este caso el Ministerio de Economía, hacer la observación, o sea, como el anuncio a la OMC para que lo haga público. Si no hay en un determinado tiempo, si no estoy mal, creo que son 90 días, que los estados no se pronuncian, pueden proceder con el cambio respectivo, ¿ya? Entonces, ya es una nueva norma que no se pronunciaron los estados y después del tiempo estipulado para hacer su pronunciamiento de negación, entonces tienen que aceptar la norma como tal. No sé si ahí le amplió un poquito Laura. Laura era quien estaba preguntando. O para Sí, todos. justamente. Sí, de hecho, se me aclaró un poco solo. Creo que ya encontré el nombre, es de los Incoterms, cómo es que funciona y si estos se ven en las rondas. No, los términos de comercio son otros, esos son otros mecanismos de cómo se hacen las negociaciones. Por ejemplo, hasta dónde los Incoterms, y eso los vamos a ver también, o los términos del comercio, que en español ese es su nombre, vamos a ver que en el mismo se establecen las responsabilidades, tanto del comprador como del vendedor. Entonces yo puedo hacer una negociación que voy a exportar mi producto, pero el vendedor me dice, ok, yo necesito, y eso es parte de las primeras negociaciones, yo necesito que el producto me lo ponga hasta mi bodega. Entonces yo tengo que hacer un análisis de costos interno para yo darle un precio, ¿verdad? Hacerle una propuesta de precio a mi cliente de cuánto va a costar, porque yo tengo que absorber ciertos gastos, empezando con el transporte. No es lo mismo que que dentro de la negociación llegue solamente a puerto y del puerto yo ya termina mi responsabilidad. Por ejemplo, hay muchas exportaciones que se hacen, que salen de Guatemala, que son FOB. Ese quiere decir Free on Board. Y vamos a ver en algún momento en unas imágenes que cuando levantan el contenedor de la plataforma y lo mueven del muelle para colocar ya en el barco, terminó ahí la responsabilidad del vendedor. Ya encima del barco, aunque no lo hayan puesto en el barco, ahí ya comienza la responsabilidad del comprador. ¿Sí? Entonces, esos Incoterms que usted me menciona, esa es la responsabilidad. ¿Hasta dónde yo como vendedor voy a tener responsabilidad de la mercadería que estoy mandando? Y hasta dónde mi comprador
Yo vendedor y mi comprador va a tener responsabilidades sobre la mercadería que adquirí. No sé si ahí, compañerita. Sí, licenciada. Pero vamos Muchas a ver y gracias. vamos a practicar sobre eso, van a ver. Entonces, y ahí se mira, ¿no? De acuerdo a los tipos de transporte también, cómo van las responsabilidades. Y hay unos Incoterms, son muchos los Incoterms, pero hay unos que son como los más regulares dentro de ese proceso de negociación, ¿sí? Sí, Adam, dígame. Hola, le voy a quitar un poco de tiempo. Tengo dos dudas. La primera es que en general la OMC, y imagino que, pues, o sea, aparte de que tiene, como usted dice, ¿verdad? Tiene en orden todo lo que es los tratados de libre comercio que pueden haber entre estados y demás. Quiere decir de que la OMC como tal regula, o es el ente que va, pues, sí, regular en parte, tanto relaciones entre estados, como entre estados y privados, como entre privados. O ahí ya serían entes distintos, si fuera, por ejemplo, una relación únicamente entre empresas privadas, por ejemplo. No. Principalmente la regularización o la observancia que hace la OMC va en función de los tratados o los convenios que se han firmado. ¿Quiénes firman esos tratados o esos convenios en materia comercial? Son los representantes de los estados o es entre estados como tal. ¿Qué pasa en este caso? Cuando se firma un tratado o un convenio o un acuerdo, esas son las terminologías que se utiliza en derecho internacional público. Esto quiere decir que, bueno, ya tuvimos varias reuniones o rondas de negociaciones en torno a esos temas y que establecimos el cuerpo completo de ese acuerdo, ¿sí? Entonces, firmamos. Pero aparte de firmar, esto quiere decir también que no nos quedamos solo en la firma. El proceso para que este acuerdo o convenio entre en vigencia, primero si es un tratado, vamos a manejar el tema de tratado para que ahorita sea, si un tratado, perdón, es multilateral, son varios los que están involucrados, se establece un número determinado de ratificaciones para que ese acuerdo pueda entrar. Por ejemplo, somos 9 los que formamos parte estuvimos en esa negociación y le dimos forma de acuerdo a todas las partes de ese tratado y lo establecimos y estamos de acuerdo y firmamos. Pero no nos podemos quedar solamente con una firma. Eso no nos obliga a cumplir lo que ahí dice, sino que cada uno de los que forman parte o formaron parte de esa negociación y firmaron, tienen que ir a su proceso interno a que vean, por ejemplo, en el caso de Guatemala. Viene a Guatemala, que ya tenemos el acuerdo firmado, pero se hace el proceso a través del Congreso. Entonces, ¿qué hace en este caso? Previo a la ratificación, es hacer un análisis de que ese acuerdo no está por encima de la normativa interna del Estado de Guatemala. Entonces, si solamente en materia de derechos humanos sí puede estar por encima de la normativa de los estados. Pero en el caso de materia comercial, no, porque al final eso altera o vulnera la normativa interna. Entonces, si todo está de acuerdo, entonces ya se autoriza la ratificación. Entonces, somos 9 y se estableció que un número de 6 estados o 6 ratificaciones del tratado entra en vigencia, ¿verdad? A cierta fecha después de entrar la ratificación número 6. Ok, ya llegó la ratificación número 6 y los otros 3 estados pueden tomarse el tiempo para ratificar y el tratado comienza a entrar en vigencia. Sin embargo, ya cuando entra en vigencia y ya está ratificado, entonces quienes lo ratificaron ya se les vuelve norma, una norma internacional que deben de cumplir. Pero para poderla cumplir, se hacen las adaptaciones
a la normativa interna. Por eso existen diversas instituciones encargadas de realizar ciertos programas o ciertos procedimientos para cumplir lo que dice el tratado. Por ejemplo, hay temas a nivel regional o a nivel internacional de etiquetado, por ejemplo. ¿Qué es lo que debe de llevar? Por eso les decía yo, la publicidad engañosa, que ustedes piden una cosa y resulta que, bueno, yo pedí un saco que era largo y me llegaba casi a la rodilla y resulta que el saco que recibí, por darles un ejemplo, no fue así, pero por el saco que recibí me llegó a la cintura. Entonces, hay una publicidad engañosa. Entonces, tiene que establecer el Estado de Guatemala ciertos mecanismos para que el consumidor esté satisfecho, ¿no? Y sancionar de alguna manera internamente a esos productores o a esos vendedores, ¿verdad? En este caso minoritarios, por ejemplo, para que no causen ese daño en el consumidor. Al final, bueno, uno ya no vuelve a comprar, pero ya el daño lo ocasionaron. Entonces, ¿qué pasa? El tratado al final nos permite internamente establecer esos mecanismos para, o procedimientos para su cumplimiento. ¿Qué quiero decir? Yo les estaba dando el ejemplo del etiquetado. Existe aquí una institución específica que hace esa regularización de lo que es el etiquetado. Y está, por ejemplo, ahí sobre la Avenida Bolívar, en la zona 8, así cabal sobre la Avenida Bolívar, ahí está el edificio de normas y regulaciones, ¿verdad? Entonces ahí ustedes ingresan el expediente sobre cómo va a ser el etiquetado de su producto, cuáles son las condiciones, por ejemplo, si es un producto de consumo humano, ¿verdad? Que tenga si tiene algunas advertencias, por ejemplo, dentro de ese etiquetado se tiene que mencionar si es un producto que va, pues decirles, marinado o que va condimentado con ciertos elementos o ciertas especies, hay que aclarar y ser bien específico de cuáles son. Y algunos que pueden ocasionar, por ejemplo, alergias a ciertas personas. Entonces, hay algunos condimentos, ¿verdad?, que al final también dentro de todo ese análisis no son permitidos utilizar en ciertos alimentos para consumo humano. Cuando se hace ahí un registro de un producto para consumo humano en normas y regulaciones, ahí solamente son aquellos productos que tienen una transformación. Puede ser un producto que sea crudo, pero ya cuando tiene un condimento o es marinado, ya sufre una transformación y necesita un registro, eso en el caso de Guatemala. Entonces, eso lo sabe la OMC, cuáles son los mecanismos. Hay otras instituciones, por ejemplo, con el acuerdo de asociación con la Unión Europea, en el tratado ellos, incluso cuando se hacen esas negociaciones, iniciaron las negociaciones, ellos también indagaron cuáles son los procesos en cada uno de los países por medio de los cuales se establece las condiciones para poder preparar determinados productos. Entonces, no sé si ahí le amplié un poquito, Adam, pero eso lo vamos a ver. Va, me parece. Sí, gracias. Va. ¿Pero le quedó claro ahí, un poco claro ahí? Sí, sí. Ya, sí, perfecto, gracias. Sí, Roberto González. Buenas noches, licenciada. Dentro de los apartados que usted acaba de mencionar, por ejemplo, yo recuerdo que está el dicho que mencionan en el mercado internacional de que si un país puede exportar a Japón en la categoría que sea en productos alimenticios, quiere decir de que las exportaciones que están de ese país, un ejemplo, son aptas para cualquier mercado de cualquier nación, porque según tengo entendido, el área de Japón es la más estricta en controles de sanidad. Por eso también es que Argentina tiene como que muy alta valoración en la exportación de carnes, ¿no? Pueden ser algunos puntos de referencia, sin embargo, cada uno de los estados o cada uno de los países
En el caso de la Unión Europea, ellos tienen normas muy estrictas de control, que piden de control por parte de las autoridades estatales de cada uno de los países que tienen una relación comercial con ellos, que deben de seguir. Y hay otra cosa, hay algunos países que cuando establecen una relación comercial y quieren ellos también ver cómo, por ejemplo, el homólogo del Ministerio de Agricultura y su homólogo en algún país de Argentina, por ejemplo, en Argentina creo que es SENASA, entonces, que es igual el nombre en Honduras. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Los homólogos, de alguna manera, también tienen que tener una comunicación de cuáles son los controles que llevan, cómo los establecen y si tienen de alguna manera un registro sobre esos controles. Entonces, porque si no, de alguna manera pueden generarse algunas sanciones. Hay países que solamente se manejan, un sector y vamos a inspeccionar ese sector y si no cumple o hay algunas recomendaciones, pues debe de mejorar. Sin embargo, hay otros territorios, como el caso de Estados Unidos y como el caso de la Unión Europea, cuando hace una inspección, inspecciona como país. Entonces, ahí corremos más riesgo, ¿verdad? Porque si seleccionan en determinado sector, determinadas empresas, y si alguna de esas empresas no está cumpliendo con la normativa o no lleva la normativa como debe de cumplirse, podemos correr el riesgo de tener alguna sanción por parte de Estados Unidos, por ejemplo, como país. ¿Ya? Roberto, no sé, antes de darle la palabra a Elia. Sí, licenciada, me ayudó a responder la duda. Bueno, perfecto, gracias. Sí, ahí vamos a ir viendo los casos. Ustedes, conforme vayamos avanzando, van a ir viendo todo, pero es importante que hagan estas observaciones y más que la OMC está incluida dentro de este proceso. Sí, Elio, dígame. Sí, licenciada, precisamente eso que usted dijo acaba de pasar en México, por lo menos se evidenció que inspeccionan el aguacate la gente estadounidense antes siquiera que parta de la región donde se produce. Llegan los inspectores de Estados Unidos y dan su visto bueno y solo ahí empieza el proceso de exportación. No es que lo revisen nada más en la entrada de Estados Unidos. Exacto. Sí, y gracias por esa aportación. Y una característica importante en el caso de México. Si bien es cierto, tenemos ciertas negociaciones con México, ¿verdad? Hay varios sectores que tienen una relación comercial con México, pero México establece ciertos permisos para las exportaciones, en el caso de Guatemala, por ejemplo, a determinados territorios. No es que, puedo exportar a México y voy a exportar a toda la República. No, ellos quieren saber específicamente cuáles son los lugares a los cuales se va a llegar. Entonces, si es solo un determinado, por decirle a Chiapas, no recuerdo ahorita exactamente algunos, pero si son unos más cercanos o dados con frontera, es únicamente a esos lugares. Si no, hay que ampliar los permisos para poder exportar más allá. Entonces, cada uno de los estados también establece a su interno algunas otras condiciones para poder importar, ¿verdad? Y más incluso cuando son aquellos exportadores que quieren entrar a determinados territorios y que no tienen como base, ¿verdad? Dentro de esa relación comercial, un acuerdo como tal. Entonces, hay otra terminología que vamos a ver en algún momento, también cuando veamos los tratados más específicos en materia comercial y viéndolo directamente con una ejemplificación, lo que se quiere evitar, ¿verdad? Incluso con esta regularización a través de los acuerdos comerciales, es evitar también esa triangulación que se puede hacer. Porque en algunas ocasiones, y eso también puede afectar negativamente esa relación. ¿Por qué? Porque hay algunas ocasiones que se establecen ciertas condiciones para poder negociar
se establecen las negociaciones en un acuerdo, ya está firmado y ratificado, pero hay países que al hacer una triangulación y eso es parte de las reglas de origen, que lo vamos a ver en algún momento. Entonces, traen materia prima de algún lugar, lo nacionalizan, porque también cuando hay cierto producto cuando el producto entra a territorio y ya se establecen todos los procedimientos para poder internarlo, ingresa sin ningún problema, ya llega a la bodega del cliente, ya se vuelve un producto nacional, ¿verdad? Ya se distribuye. Entonces, hay otros aspectos en los cuales dentro de esa regularización, dentro de ese movimiento comercial que se quiere evitar, es como una triangulación, ¿no? No exportar, o hay condiciones, por ejemplo, en el caso de Guatemala, por ejemplo. Guatemala, hay un sector, yo tuve en algún momento alguna experiencia en el sector pesquero, ¿no? Que hacen importación de cierto producto de otro país, lo internan, sin embargo aquí, como hay un beneficio, les hablaba a ustedes de la ley de Maquila, entonces hay una transformación, se interna, se nacionaliza, hay una transformación de ese producto y se le genera un valor agregado y se exporta. Sin embargo, hay ciertas condiciones y obligaciones que se debe cumplir, ¿verdad? Para poder gozar de ese beneficio de la ley de Maquila. Entonces, son muchos aspectos, la verdad. Yo por eso les decía, no puedo hablar solo comercio internacional así a lo muy específico o muy cortito, sino que yo cuando pienso en esas dos palabras, mi pensamiento o mi mundo comercial se expande, crece, ¿verdad? Porque aquí la normativa también va en función de, bueno, tengo normativa o regularización internacional, entonces cómo yo cumplo esto internamente, ¿verdad? Así, específicamente. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. ¿No? Bueno, solo vamos a ver esto, que esto es, de alguna manera, se los traje aquí solo para que viéramos que efectivamente dentro de la misma Organización Mundial del Comercio hay una conformación. Yo les decía a ustedes específicamente que hay cierta representación de los estados, ¿verdad? A través de ciertas instancias, por ejemplo, aquí hay una conferencia ministerial, un consejo general, ¿verdad? Y esto principalmente enfocado a el organigrama general de la Organización Mundial del Comercio. Este es específicamente el otro organigrama donde ya establece la postura o la base de la directora o el director que esté en su momento a cargo de la función de la OMC o de dirigir lo que es la Organización Mundial del Comercio. En la misma página de la OMC cuando me den el programa verán ahí que yo dejé ciertos enlaces, ya solo para que ustedes pinchen y puedan accesar a ciertos enlaces de páginas importantes. La OMC es una página importante porque yo les decía a ustedes, cuando cambia, por ejemplo, la normativa de algún país, es ahí donde se hacen las publicaciones y se comunican a través de los homólogos como tal para poder hacer esas comunicaciones y que haya un pronunciamiento. De lo contrario, no hay pronunciamiento, procede la transformación de ese cambio. Entonces, vamos a ir aquí para finalizar. Perdón que me retire un poquito antes, pero estoy viendo que me están apagando aquí las luces no es aquí como que estoy en mi casa y tengo más tiempo, sino que ya saben que en la universidad al final casi que si lo sacan a uno así a empujones. Pero bueno, la OMC, ¿y qué es la OMC? Estas WTO son sus siglas en inglés. Les dice, es la única organización internacional que se ocupa de las normas de alcance mundial que regulan el comercio. Su principal función es velar porque las corrientes comerciales circulen con la mayor fluidez, previsibilidad y libertad posible. Esto quiere decir, ¿verdad?, un comercio equitativo e igualitario para todas las naciones. Entonces,
Le van a... Voy a quedar a dormir aquí, Laura, imagínense. Después van a tener que traer comida aquí. Bueno, perfecto, compañeros y compañeras. Vamos a dejarlo por acá, ¿verdad? Con lo que es la OMC, vamos a ver algunas otras características significativas de lo que es la Organización Mundial de Comercio, porque esta será también nuestra base. Sus instrumentos, sus objetivos, sus funciones serán como nuestra Biblia para nosotros entender el resto de información en torno a lo que es los en materia comercial, ¿verdad? Y las relaciones que se dan entre los distintos estados. Entonces yo agradezco mucho a ustedes por su atención el día de hoy, por sus preguntas, sus aportaciones, que eso es lo que nosotros necesitamos. Y esperamos en algún momento poder tenerlos acá en la universidad. Voy a ver si hay espacio para que ustedes estén aquí. Será importante en algún momento tenerlos por acá para también hacer práctica del comercio acá directamente. Y Laura sigue con el tema del churrasco, pues tenemos que organizarlo también. No, yo les comenté en Edwin Rafael, yo les comenté que la asistencia, no se preocupen en esta semana, que les dije que era de adaptación, de regularización, pero ya a partir de la próxima semana ya ustedes tienen ya su asistencia como tal, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, les deseo una feliz noche y nos vemos el día lunes. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Hasta luego. Feliz noche, licenciada. Buenas noches.